Seguimos, recapitulo. Seguimos en la primera hora por la gran señal nacional de Sonorama. A ver, presidente Lasso ha anunciado que este viernes irá a la Asamblea Nacional a presentar el proyecto de ley de oportunidades. No sabemos el contenido, el ministro de Trabajo ha esbozado algunos elementos de lo que podría justamente contener esa iniciativa. Aparentemente mañana el presidente emitiría un mensaje, una cadena nacional para esbozar los lineamientos de esa iniciativa. ¿Qué expectativas tiene el sector empresarial? Le pregunto a Pablo Zambrano, que nos acompaña el día de hoy. El doctor Pablo Zambrano es el presidente de la Cámara de Industrias y Producción. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchísimas gracias, Fabricio. Muy buenos días. Un gusto estar acá. Felicitaciones por el cambio, por las nuevas Muchas oficinas. Gracias, muy amable. Así es que gracias, un honor estar acá con ustedes. Gracias, Pablo. Bueno, ¿cómo ve la expectativa la Cámara y particularmente usted como presidente? Mire, nosotros desde la Cámara de Industrias de Producción y la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, ya en el año 2020, preveyendo toda esta situación tan grave que está atravesando el país, la peor crisis económica, la peor crisis sanitaria y muy lamentablemente también la crisis ética que vive el Ecuador, preparamos un estudio sobre empresas sostenibles con la Organización Internacional del Trabajo. Este estudio de empresas sostenibles trata precisamente de 17 aspectos fundamentales que son una agenda de competitividad, que es lo que requiere el país. Esto lo enlazamos precisamente con su pregunta. El presidente de la República, junto con sus ministros y particularmente con el ministro Julio José Prado, están haciendo un trabajo muy importante y muy bueno para mejorar la competitividad, reactivar la economía nacional y lo más importante, generar inversiones y producción para de esa manera generar empleo, pagar impuestos y tener empresas sólidas, fuertes, que puedan justamente proyectar al país hacia adelante. Los anuncios que se han recibido a través de medios públicos, a través de la comunicación pública, mejor dicho, y también a través de reuniones que hemos mantenido públicamente con el ministro de Trabajo, datan o señalan, por ejemplo, de la eliminación de ciertos desincentivos de la ley laboral. Sin embargo, el día de ayer yo leía a un articulista en uno de los medios de comunicación escritos del país que señalaba que se está preparando ya un proyecto más bien mucho más grande, mucho más complejo, que no solamente tendría aspectos laborales, sino también otro tipo de situaciones. Y esto sin duda tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Se habla de una mega ley. Exactamente, se habla de una ley, ya no ley trole como era en los años 2000, sino de una ley metro, decía ayer el articulista Walter Escobar. Claro, lo de la ley trole fue acuñado por Maguad y luego hubo la trole 2 y la trole 3 en el gobierno de Gustavo Noboa, me acuerdo. O sea, ustedes han escuchado, Walter Spurrier dice eso, que podría ser una recapitulación de una ley trole, metro, no sé cómo se llame. Claro, seguramente, digo yo, las autoridades están pensando en pasar un paquete de reformas para poder combatir realmente esta situación económica tan difícil, la situación sanitaria y reactivar la producción. Yo creo que en este momento, estimados amigos, tenemos que concentrarnos en el Ecuador en reactivar la producción. Esto es algo fundamental. Las cifras de desempleo que vive el país son cifras realmente muy graves, muy difíciles. Desempleo pleno del 5.2%, empleo inadecuado del 66.4%, 5.2 millones de personas. Apenas un tercio de la población en el Ecuador tenemos un empleo pleno. Por lo tanto, el gran reto como sociedad, como país, es hacer una cruzada, así como hicimos una cruzada a favor de la vacunación, una cruzada a favor del empleo, y el empleo se lo logra única y exclusivamente fomentando la producción. Desde la mirada empresarial, Pablo, ¿cuán efectivo, cuán contraproducente podría resultar abarcar en este proyecto de ley tantos ejes, tantos temas o tantos aspectos, considerando que tiene el carácter de urgente en materia económica, que son 30 días que tiene la Asamblea Nacional para dar el trámite? Muy buena su pregunta. Hay dos aspectos que yo quisiera valorar. En primer lugar, ¿cómo es el trámite de una ley ordinaria? El trámite de una ley ordinaria por lo menos podría tomar 6, 8 meses, un año. ¿Cómo es el trámite de una ley urgente? 30 días, ¿no es cierto?, la Asamblea Nacional, pero obviamente tiene que pasar un filtro previo que es el CAL, el Consejo de la Administración Legislativa. Si es que el CAL considera que esa ley no cumple por requisitos de forma ese proyecto de ley, claro, la devuelve. Claro. Entonces, el primer filtro es el CAL. Después tiene que pasar una comisión y esa comisión emitir 2 informes, ¿no es cierto? Un informe, primer debate, segundo informe, segundo debate. Y entonces una ley económica urgente pasa en 30 días a conocimiento del presidente, que tiene 30 días para vetarla, y después vuelve a la Asamblea para que el legislativo se allane al veto o se mantenga. Exactamente. Entonces, más o menos una ley económica urgente, 60 días, 70 días.
Pero en cambio una ley ordinaria sí puede pasar mucho tiempo. Por eso es que quizá, y les digo yo, esto es el campo de la especulación, en base a un artículo escrito por Walter Spurrier el día de ayer, el gobierno esté pensando en pasar un paquete de reformas, ¿no es cierto?, en un solo cuerpo normativo que habrá que ver cómo lo fundamentan, cómo lo razonan, para que pueda pasar este primer filtro que es delicado. El tema es que la Constitución establece que los proyectos de urgencia en materia económica deben responder a una sola materia. Y además, en la Asamblea Nacional, y tú recordarás, Belkis, en la Asamblea anterior ya hay experiencia de 2 proyectos que fueron devueltos por el CAL al presidente Moreno, ¿te acuerdas? Así es. O sea, ya hay esa experiencia. O sea, no sé cómo le van a hacer, si es real esta tesis de Walter Spurrier, que yo no la había escuchado. O sea, con esto que hace referencia a Pablo Zambrano esta mañana, que ha publicado Walter Spurrier, yo me desayuno con esa noticia porque no la había escuchado. Si es que eso ocurre, ¿ustedes cómo le verían? O sea, ¿cómo evaluarían ese eventual escenario de una trole, de una metro, como se vaya a llamar? Mire, nosotros consideramos que hay que tomar medidas urgentes. El tiempo apremia. Si nosotros analizamos las cifras de empleo, si nosotros analizamos las cifras de desnutrición infantil, las cifras de pobreza, la pandemia lamentablemente mermó y disminuyó la capacidad de los ecuatorianos. Las ventas en el sector empresarial que yo represento, por ejemplo, decayeron de una forma estrepitosa. Más de 32,000 millones de dólares se dejaron de vender y esto causó justamente una contracción en el empleo y una contracción en el consumo. ¿Cómo veríamos entonces una ley, digámoslo así, amplia, extensa, que reforme a varios cuerpos normativos? En primer lugar, tendríamos que ver la fundamentación jurídica, ¿no es cierto? Nosotros no podríamos pronunciarnos sobre algo que no conocemos. Una fundamentación jurídica, pero por otro lado, en base a lo que le mencionaba antes, Belkis, hay esta premura del tiempo y por eso es que quizá las autoridades están utilizando esta manera y este razonamiento para poder, en un solo cuerpo normativo, dar paso a varias reformas. Con nosotros consideramos que más allá de las leyes, que son muy importantes, por supuesto, las leyes norman la conducta de la sociedad, más allá de eso hay que mandar buenos mensajes para la inversión. Y en ese sentido, el gobierno nacional ha hecho un buen trabajo. En Nueva York ha estado esta semana el presidente, ha estado en México también y en otros foros, y sin duda está dando buenos mensajes para que venga la inversión extranjera al Ecuador. Creo que el país está atravesando en este momento, después de haber llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para equilibrar su economía, después de establecer políticas claras en temas de minería, una decisión que existe el presidente de la República para duplicar la producción petrolera. Creo que esas son buenas noticias para el país, para el Ecuador, porque entonces se avisora que va a haber una gran cantidad de inversiones en ese sentido para poder mover la economía. Desde la Cámara de Industrias y Producción, desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, nos interesa que haya minería sostenible en el país, es decir, minería legal, porque hay un encadenamiento productivo de más de 20 sectores. En el ámbito petrolero ocurre lo mismo. El sector del acero, metalmecánico, transporte, el sector de alimentación, el sector textil, todos los sectores se empiezan a reactivar cuando existen ese tipo de inversiones. Eso querría decir que ustedes a priori respaldan el plan petrolero y el plan minero que por separado fueron presentados en las últimas semanas por el presidente Lasso. Respaldamos justamente porque vemos eso como una opción para el Ecuador. Esto es un camino que tiene que seguir el Ecuador. Mira lo que está ocurriendo con el petróleo. El petróleo, en 10 años más ya no se va a hablar en el mundo de petróleo. El Acuerdo de París, ¿no es cierto? Los acuerdos a nivel mundial en materia ambiental establecen que se tiene que ir descarbonizando el mundo. Por lo tanto, hay que aprovechar esta última década para, con un uso razonable y sustentable, hacer explotación petrolera y de esa manera poder cubrir todas las necesidades del Ecuador. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? En el Ecuador tenemos una constitución garantista, garantiza educación, alimentación, salud, vivienda, ¿no es cierto? Seguridad. ¿Dónde están los recursos para poder garantizar todos esos derechos? En la riqueza nacional. ¿Dónde está la riqueza nacional? Principalmente en estas fuentes no renovables como petróleo, como minería y obviamente también ya en la generación de los impuestos. Y este es otro tema también muy importante. Se habla mucho de una ley tributaria. Y es fundamental que esa ley tributaria, ¿no es cierto?, tenga unos principios muy importantes de equidad, ¿no es cierto?, de proporcionalidad, pero también nosotros consideramos que es fundamental el hecho de que exista una mayor ampliación de la base tributaria y se combata a la informalidad y a la evasión tributaria, que eso es competencia desleal con el sector formal de la economía. Ahora bien,
¿Hacia qué otros aspectos, le pregunto yo, apuntar para lograr una efectiva reactivación económica? Evidentemente, el año 2020 fue un año muy duro, producto de la pandemia por el COVID-19. En materia de economía hubo una caída estrepitosa y muchos anhelamos que el Ecuador alcance, en efecto, esa reactivación económica, pero se sentiría que como que sigue quedando en el discurso y amerita de acciones concretas. Mire usted, para reactivar la economía y el sector productivo en el país se requieren inversiones de capital, es decir, se requiere dinero que venga, ya sea de afuera, de inversionistas extranjeros, en áreas que son recursos no renovables, que es un tema muy sensible, petróleo y minería, pero también en el sector real de la economía, agroindustria, industria manufacturera, comercio, exportaciones. Si nosotros queremos entonces tener un país pujante, una recuperación económica, tenemos que fortalecer al aparato productivo. Cuando yo me refiero al aparato productivo del país, no solamente estoy refiriéndome a la industria o la Federación de Industrias, estoy refiriéndome a los más de 800,000 ecuatorianos que tienen emprendimientos, que tienen microempresas, que tienen pequeñas industrias. Me estoy refiriendo a los ecuatorianos que todos los días se levantan para generar empresa, para generar por lo menos un empleo. Es decir, el sector productivo ecuatoriano tiene que organizar cadenas productivas de exportación. Por ejemplo, en la Sierra Central tenemos una oportunidad maravillosa para cultivar, para sembrar, cultivar y cosechar productos orgánicos que pueden ser exportados de Estados Unidos. Por eso es clave entonces tener un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Tenemos oportunidades en la costa. El camarón en las exportaciones ha superado ya el banano en los últimos años. En las exportaciones tenemos que fijarnos entonces también cómo producir más y mejor en ese sector real de la economía. Porque los sectores estratégicos de la economía son sectores que están más reservados, que tienen otro tipo de regulación mucho más estricta. Entonces, la recuperación económica es absolutamente clave. ¿En qué está trabajando el Ministerio de la Producción? Nosotros, con nuestra agenda productiva que le presentamos al ministro Julio José Prado, estamos trabajando en el concepto de clúster. ¿Qué es el clúster? Es un conglomerado de sectores. Entonces, todo el sector textil, ¿no es cierto?, tiene que trabajar en conjunto, por ejemplo, para hacer compras en conjunto, para buscar mercados de exportación. Todo el sector bananero ya tiene un clúster y está trabajando en eso. Entonces, cuando uno habla de este tipo de situaciones, tenemos que reactivar la economía desde la base de la pirámide, que son los pequeños, los medianos productores, para poder entonces generar cadenas productivas de exportación. Esa es la idea. La reactivación económica tiene que venir de la mano del sector privado. Y el sector privado, entonces, lo único que estamos pidiendo es que existan reglas justas, que existan reglas transparentes en lo que tiene que ver con la producción y con la competencia. Pero ustedes ven que 4 meses y medio, o en 4 meses y medio, o tras 4 meses y medio de gestión del presidente Lasso, ¿va por esa línea o todavía tienen dudas, no tienen claridad? Sí, se va por esa línea, se está yendo por esa línea. Sí sienten eso. Nosotros sentimos eso, sentimos que se están sentando las reglas claves para eso. La primera parte, no nos olvidemos, era la vacunación. El proceso de vacunación era clave para que exista una reactivación económica. El primer proceso, paso, diríamos. exactamente, se dio el primer paso de una forma muy eficiente. Por eso decía yo, debemos los ecuatorianos juntarnos alrededor de otro objetivo nacional. Y ese objetivo nacional es el empleo. ¿A través de qué? De la mejora de la producción. Porque la única manera de conseguir empleos de calidad es a través de empresas que puedan contratar a las personas. Y también la única manera de conseguir empleo, de conseguir ingresos, es a través de fomentar el emprendimiento. Pero para eso se necesita entonces tener un ecosistema, un ambiente en el cual hay estabilidad, hayan reglas claras. Se ha criticado muchísimo el reingreso del Ecuador al CIADI, al Centro Internacional de Arbitraje en Inversiones. Pero esto es muy importante. ¿Para qué? Para generar confianza en los inversionistas. No estamos cediendo soberanía, no cedimos soberanía al haber regresado al ámbito del CIADI. En mi criterio no estamos haciendo eso. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es dando una herramienta en caso de que exista una controversia. ¿Qué es el arbitraje? ¿Qué es la mediación? ¿Qué es la negociación? Son métodos alternos de solución de controversias. ¿Alternos a qué? A irnos a la justicia ordinaria. Creo que tenemos grandes reparos, los propios ecuatorianos, de nuestro sistema de justicia ordinaria. Y por eso han crecido los temas de mediación y arbitraje, como mecanismos alternativos de solución de controversias. Y yo les pido a quienes nos escuchan, por favor, eviten ir a un juzgado y vayan a un centro de mediación. Pero también la experiencia, y se ha dicho, ha dejado que Ecuador
no ha quedado tan bien parado respecto de estos procesos de arbitraje. Muy importante, Belkis, y hay que analizar el porqué. Y esto yo lo analizo desde el campo académico. Y también desde el campo de mi rol como presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Si uno analiza los procesos arbitrales, ve que hay una violación a los contratos, ve que hay una violación a los derechos de una de las partes cuando demandamos, cuando hay una violación a nuestros derechos y cuando hay un perjuicio a nuestros derechos. Entonces, es muy importante tener una herramienta. ¿Cómo firmamos el convenio CIADI y cómo evitamos ir al CIADI? Puede sonar contradictorio lo que estoy diciendo. Cumpliendo con el contrato, cumpliendo con la ley, cumpliendo con las normas, porque eso es una herramienta que está ahí. Entonces, los inversionistas internacionales no van a venir acá al Ecuador si es que no les brindamos estas garantías. ¿Qué más hay que hacer y trabajar? Y que lo está haciendo el gobierno. Hay que firmar los contratos de inversión. Estos contratos de inversión te garantizan un marco normativo de estabilidad. ¿Para qué? Y obviamente le exigen al inversionista plazos, montos, ¿no es cierto? Un cronograma, digámoslo así, para hacer estas inversiones. Ecuador es un país que en los últimos años no ha sido visto como un polo de atracción de inversiones. Por lo tanto, creo que este es el momento en el cual el país puede, de una manera ordenada, sistemática, atraer inversiones, enviar buenos mensajes y, lo más importante, generar producción para generar empleo y riqueza en el país. Ahora, hay algo de lo que se ha anunciado, todavía no tenemos claridad sobre cuál va a ser el contenido de la reforma tributaria. El gobierno dice, estamos construyendo una reforma tributaria, seguramente en las próximas semanas se conocerá ya su contenido y le enviará a la Asamblea Nacional. Entiendo que va a priorizar primero el tema de la ley de oportunidades que se presenta este viernes ante la función legislativa por parte del presidente Lasso. Pero los mensajes iniciales, ¿cuáles han sido? Según el ministro de Economía y Finanzas, uno lee entre líneas que los dardos apuntarían de alguna forma a la clase media de la economía. Cuando dice que el 96% de los ecuatorianos ganan menos de $1,000, que el 4% de los ecuatorianos ganan más de $1,000, y es a esos ecuatorianos que ganan más de $1,000 que se debe justamente pedir una contribución para sacar adelante al Ecuador. Uno podría pensar que se va a afectar, para variar, otra vez a la clase media de la economía. ¿Ustedes cómo le ven? Porque claro, si afectan con más impuestos a la clase media no va a tener recursos para consumir. Si no hay consumo, no hay ventas. Si no hay ventas, no hay producción. Y todo esto es una cadena que se afecta, Pablo. Mire, nosotros consideramos que una reforma tributaria debe tener 3 características esenciales: eficiencia, simplicidad y progresividad. La Constitución establece claramente que la lógica común nos dice que quienes más tienen deben pagar más. Y yo creo que esto es algo fundamental. Pero también nosotros hemos dicho, es muy importante vigilar con todos los sistemas que tiene el Servicio de Rentas Internas, vigilar quiénes pagan y quiénes no pagan impuestos y cobrar a quienes no pagan impuestos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Desde el sector formal de la economía nosotros decimos claramente y desembosadamente, por favor, vigilen a quienes no pagan. ¿Se puede hacer eso? ¿Hay una fórmula mágica para atacar la evasión? Porque esto vienen hablando un montón de gente, Fabricio, y durante largo tiempo. Legales existen, Fabricio, pero ya en la por práctica... favor, estamos en la época de la conectividad, estamos en la época de la cuarta revolución industrial. La gente, el Servicio de Rentas, la gente con nuestro RUC, ¿no es cierto? Con nuestro RUC, con nuestro Registro Único de Contribuyentes, estamos en el Servicio de Rentas Internas perfectamente identificados. Y el Servicio de Rentas Internas perfectamente puede verificar cuánto ganamos y cuánto gastamos. Por favor, mucho ojo con lo que estoy diciendo. Porque hay gente que declara pocos ingresos, pero gasta muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una correcta verificación. Si hay formas de verificar haciendo este balance, decir, bueno, veamos estos contribuyentes, son importantes, cuánto ganan, cuánto gastan, qué es lo que está pasando. Entonces, ese es un tema. El otro tema que es fundamental en la reforma tributaria es que sin duda el COVID es una realidad, ha pasado esto, es una situación que ha generado un gasto extra al gobierno nacional. Entonces, sí tiene el gobierno que resarcir de alguna manera. De acuerdo con lo que está en la prensa, en los medios públicos, se ve claramente que hay un hueco, digamos así, fiscal de $700 millones que hay que recaudar, y eso es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La reforma entonces iría tributaria, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, en ese sentido, en recaudar $700 millones como una contribución única. Hay que ver cómo se hace esa contribución única. Acordémonos que ya en el terremoto del año 2016 también los ecuatorianos pagamos una contribución única, nos hicieron pagar una contribución única. Claro.
Y aumentaron el IVA del 12 al 14% durante un año. Durante un año. Claro. Ese es el otro tema, el tema del IVA. Fabricio y Belkis, el IVA en el Ecuador es el más barato de toda la región, es el más bajo, es la tasa más baja de toda la región. ¿Ustedes creen que se debe elevar el IVA? Ojo, en este momento no. ¿Por qué? Porque ya venimos de una recesión muy grande. Oiga, yo le voy a decir algo. Cuando yo le entrevisté a usted, si mal no recuerdo, el 14 o 15 de octubre del 2019, después de los hechos de octubre, usted me decía que estaba el sector empresarial sorprendido que el gobierno se haya decantado por el famoso decreto ejecutivo de los subsidios porque todas las conversaciones estaban adelantadas por el tema de proponer a la Asamblea Nacional una reforma tributaria para aumentar el IVA del 12 al 14% o al 15%, que finalmente entiendo que por un tema político el gobierno no la envió. En ese momento, ¿había cómo hacerlo? ¿En 2019? Interesante, Fabricio. En 2019 las finanzas públicas y el consumo también estaban deprimidos. Uno no puede jamás subir un impuesto como el IVA cuando la economía está de bajada. ¿Por qué? Porque vas a contraer más la economía. Pero mire usted lo que pasó en el tema del IVA del 14%. En ese momento la economía no estaba deprimida, no estaba tan deprimida como ahora. Pese al terremoto. El tema del terremoto afectó sin lugar a dudas a unas zonas específicas como las provincias de Manabí y de Esmeraldas, pero justamente no puedes tú subir IVA en un momento de contracción económica. Entonces, yo estoy dejando como un hecho objetivo, como un elemento objetivo, el hecho de que el IVA es el más bajo de la región. Pero ¿qué es lo que tiene que ocurrir en el Ecuador? Tiene que existir un sinceramiento tributario. Tiene que existir justamente una mayor recaudación, una mejora de la eficiencia. El Servicio de Rentas Internas se ha profesionalizado, está haciendo un trabajo muy importante, pero creo que sí se pueden generar mayores eficiencias. El combate al contrabando. Eso es algo, pero tremendo lo que está pasando con lo que se denomina la subfacturación. Hay importadores que están subfacturando. Hay que perseguir esas personas. Y todo eso está en bases de datos de la aduana. Entonces, ¿el tema cuál es? Tenemos que mejorar y generar mayores eficiencias. Si es que a los ecuatorianos nos toca pagar una nueva contribución, hay que ver cómo lo van a hacer, hay que ver si lo hacen a personas naturales, hay que ver cómo lo van a hacer, si lo hacen a personas jurídicas, y nosotros consideramos que deberían generarse mejores eficiencias en la recaudación y una simplificación tributaria, porque incluso para declarar impuestos tenemos trámites engorrosos y largos. Muy brevemente, Pablo, yo creo que aquí la clave y lo que espera el ciudadano que nos está escuchando en este espacio es que todas estas medidas, lo que acaba de mencionar, las reformas legales, finalmente no atenten en contra de la población. Y digo esto porque desde el gobierno, por ejemplo, se insiste en la necesidad de nuevas modalidades contractuales. Marcela Guiñaga decía hace poco que su organización política evidentemente no va a respaldar medidas que en materia laboral, por ejemplo, deriven en precarización. Y eso es lo que finalmente le interesa al ciudadano, porque se habla de la necesidad de reactivación económica, de acciones que se necesitan adoptar, pero el ciudadano espera no ser afectado, más de lo que ya ha venido siendo afectado. Mire usted, Belkis, yo creo que en este momento lo que necesitamos son soluciones reales. Necesitamos un norte. Ese norte, desde el sector empresarial, nosotros vemos que está fijado en la atracción de inversiones, en la recuperación de la producción y justamente en generar un ambiente que permita la consolidación del sector productivo. ¿Por qué hablo yo del sector productivo? No solamente porque soy representante del sector productivo, sino porque como ecuatoriano entiendo, comprendo y sé que la única manera de generar empleo es a través de las empresas o unidades productivas. Empresa es ese microempresario que está en la esquina en este momento, ¿no es cierto?, con su tienda de abastos, con su panadería, con su peluquería. Y empresario también es el dueño de la gran exportadora de cacao, de camarón, de banano o de flores. Esos son los empresarios de este país. Por lo tanto, esos empresarios son los que necesitan certezas para poder seguir adelante. ¿Qué pasa con los jóvenes? Y le habla el papá de 3 jóvenes. Los jóvenes necesitan oportunidades laborales, oportunidades con flexibilidad. Todos necesitamos oportunidades laborales, pero los jóvenes sobre todo, oportunidades con flexibilidad y con derechos. Yo estoy absolutamente convencido de que cualquier reforma laboral tiene que garantizar los derechos de los trabajadores, ya sea en el régimen anterior o en el nuevo régimen que estén planteando, pero tiene que haber derechos absolutamente para los trabajadores. Sin embargo, lo que necesitamos es también poner la legislación
a lo que está ocurriendo en los tiempos. ¿Quién hablaba antes de teletrabajo? 2, 3 empresas tenían teletrabajo. Viene la pandemia y el 75% de las empresas con teletrabajo. Nosotros mismos nos cambió la vida por el tema del Zoom y todo lo demás. Oiga, lo último, quiero entender el tema del IVA. ¿Usted cree que hay que proponer o no un aumento del IVA en este momento? No hay que proponer esa aumento parte del IVA. porque me quedé con esa sensación. No hay que proponer el aumento del IVA porque no es el momento de proponer el aumento del IVA por la recesión económica, que eso quede absolutamente claro. Lo que yo señalé antes, Fabricio, es un hecho objetivo. El IVA que se cobra en el Ecuador es el más bajo de la región. No es momento de discutir el tema del IVA por la recesión económica. Es imposible en una recesión económica subir un impuesto como el IVA. Ahí me quedó clarísima la postura de Pablo Zambrano. Gracias, Pablo, por su gentileza de venir acá a la estación. Muy amable. Un gusto. Gracias. Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, aquí en A Primera Hora, por la gran señal nacional de Sonorama.